¿Qué tal, Lilita? ¿Cómo estás? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Bien, buen día. ¿Cómo les va a todos? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Veo que estás activa con tu instituto, con los cursos de Bueno, sí, distintos estoy temas. ejerciendo la profesión, estoy con el instituto, estoy con todo. Así que hoy se inicia un curso muy importante que a mí me gustaría que mucha gente acceda porque va a dar un curso un especialista en inteligencia artificial y después vamos a discutir el tema de la educación, ¿no? Mm, Frente a la inteligencia artificial, que para mí no es un tema del futuro, es ya. sí, Entonces me claro. parece que no hay nada sobre eso, es decir, cómo vamos a formar a nuestros chicos. La inteligencia artificial es un hecho y por la pelea geopolítica que existe es, es- es tanto peligrosa como puede ser también una oportunidad. Mm, En consecuencia, esto depende de la educación que tengan nuestros hijos y el futuro de la nación, ¿no? totalmente. ¿Y vos cómo estás viendo? Estoy en Sí, el Instituto Anaren, se pueden inscribir, es a las sí. 7 de la tarde. Bien, googleen, ahí les salta la página y seguramente les indica cómo pueden hacer para acceder y para inscribirse. Ah, sí, porque yo no sé eso, pero sé que es institutoanaren.org, no Sí. sé qué. Bien, perfecto. ¿Y Yo vos no estás, manejo vos las estás redes. en las clases? ¿Das las Sí, clases? sí, yo estoy en la clase, estoy con el chico que va a dar, que en este momento no me quiero equivocar porque lo llamo con otro nombre. Yo le digo Muy Lilita. Federico, pero no es Federico, que es un gran especialista desde hace mucho tiempo, está en todo Mm. el mundo y que me pareció que era un tema que había que incorporarlo. Pero como yo sé que no se llama Sí, se Federico, llama es Facundo Cajén. Ahí está. Facundo Cajén, que es un militante nuestro, además que hace muchos años trabaja en inteligencia artificial y a mí me dio una clase de 7 horas el otro día, así que esperemos que con una hoy por lo menos podamos en la segunda clase debatir esto con educadores, ¿no? Mm. Sí, Es es un un tema capo el súper tipo. interesante y quiero que lo hablemos en un ratito, pero te quiero preguntar primero cómo estás viendo lo que está pasando en el país. Hoy, por ejemplo, la información pasa por Cristina Kirchner en tribunales, que acaba de declarar, de hablar de la violencia política, de decir que todo lo que ella pasó es porque era mujer. Y por otro lado está también en tribunales lo que es probable imputación a Alberto Fernández por violencia de género a partir de la denuncia de su expareja, la ex primera dama, Fabiola Yáñez. La primera violencia, es decir, los tipos de violencia, ¿no? Sí. La primera violencia es verbal. Consecuencia de la violencia verbal siempre se pasa a la violencia física. Esto para Cristina, ¿no? Es decir, el lenguaje violento que ella ha usado durante años a veces también genera, porque toda política es pedagogía. Si uno habla violentamente, también puede encontrarse con un violento en la calle, ¿está claro? Sí. Así que eso siga su curso. Yo la verdad es que no. Y en el segundo tema todos sabían todo. Acá sí comparto una cosa, ¿no? La vida privada de los hombres y mujeres que están en política son públicas. Y sobre todo cuando estás en un lugar institucional o en un lugar del gobierno como es asignado como el gobierno Olivos. No hay vida, yo por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? No hay vida privada para los que somos personas políticas, no hay. O sea, o vos tenés coherencia entre tu vida privada y tu vida pública, o lo que demostrás es una profunda hipocresía. Ahora, ha habido en la Argentina durante mucho tiempo una gran reserva sobre las vidas privadas de los hombres públicos y una gran publicidad sobre las vidas privadas de las mujeres públicas, ¿está claro? Ujú. Sí. Y esta diferencia ha sido, yo tengo una causa judicial todavía pendiente por cuestiones que tenían que vincularse con lo público, que eran cuestiones vinculadas directamente a lo público, a una lista en la capital federal de una persona, y sin embargo estoy siendo demandada por violación al derecho de la intimidad de otros, cuando esto no es intimidad, porque si tiene relevancia política, es un caso grave, en consecuencia esto es
Lo personal es político y nosotros tenemos que someternos a ellos. Los que fuimos amenazados, los que tenemos custodia por temas de narcotráfico, sabemos que yo no tengo intimidad desde hace no sé cuántos años, ¿no? Porque la verdad es que la necesidad o los jueces que me impusieron, porque yo nunca lo pedí, el tema de la seguridad hace que tu vida sea permanentemente controlada y así debe ser. Por eso decís que todos sabían todo en referencia a que Siempre. Lo que pasa en Yo Olivos... creo que el acto sí. de violencia más grande que hubo en la Argentina y que yo lo escuché directamente de la víctima fue contra Zulema Yoma. Y la verdad que en ese momento no hubo escándalo. ¿Y a qué te referís con lo de Zulema? A Zulema Yoma, Menem decide echarla de Olivos. Sí. Cuando decide echarla de Olivos, manda al brigadier Antonietti. Carlitos, que en ese momento vivía, se da cuenta que la van a llevar en una ambulancia y la van a llevar a un psiquiátrico para tratarla como loca. En consecuencia, la saca antes, es cuando ella quiere entrar. Y ella tiene que hacer un acta de escribano con médicos para que verifiquen que ella no estaba loca. Este testimonio yo lo recibí de la propia Zulema Yoma. Y sin embargo, como el dólar había 1-1 en la Argentina y todo el mundo estaba de fiesta, a nadie le importó este claro caso de violencia. Y además me acuerdo después del caso de Sandra Mendoza, que fue objeto de un escarnio público terrible. Ella tiene un problema de, ¿cómo es que se llama esta enfermedad? Insulino dependiente. De diabetes. Por eso, pero insulino dependiente de familia, lo que le produce a veces un shock, no sé cómo se llama, hipoglucemia, que fue la que causó en ese momento el choque, ¿no? Sin embargo, vos decís la chaqueña, diputada ahora ex diputada chaqueña, que fue la esposa de Capitanich. Sí. Y la verdad que fue tan maltratada y era todo un operativo que yo logré pararlo en un almuerzo con Mirta Legrand, porque también querían tratarla de loca e internarla. Y esa chica es de una enorme capacidad, tiene cursos, ha atendido incluso a De la Rúa en el diagnóstico, porque es una kinesióloga excepcional. Lo que pasa es que tiene una voz rara que la tiene toda su familia, nada más. Pero yo he visto tantos actos de violencia y lo que sí me preocupa, yo no voy a participar del entretenimiento colectivo que tapa los problemas reales de la Argentina. Lo único que se desarrolla en la justicia, sí me impresionó que las fotos salieran en los diarios. Las fotos de ella golpeada, decís. Claro, acá hay un problema de ética y periodismo y también de filtración judicial. Y esto yo lo quiero denunciar. Si la víctima no dio su consentimiento a que una foto de ella pueda ser publicitada o hecha pública, la verdad que esa foto se filtró de la justicia. Y esto es una inmoralidad. De algún lado se filtró, porque eso estaba en una causa judicial. Sí. Entonces, sin consentimiento de la víctima, sacar una foto. Yo después escuché solo el reportaje de ella para ver si ella había dado consentimiento a la publicación de esa foto. Y esto en materia de violencia de género no se hace. Lo demás, que lo investigue la justicia. Yo la verdad es que soy feminista, tuve experiencias de violencia terribles en mi juventud. ¿Violencia de género decís? Claro, de violencia de género, de golpes, digamos, era muy joven, pero yo decidí irme, ¿no? Decidirme. Y decidí comenzar una nueva vida. Y tenía un hijo de 3 meses. Así que, digo, hay distintas decisiones y hay personas que toman la decisión de soportar o se convierten en víctimas. Y yo eso no lo puedo juzgar. ¿Crees que la sociedad es otra, Lilita? Porque vos estás contando algo que yo realmente desconocía. 50 años. Esa era otra época, la época de Zulema era otra, la época de Fabiola es otra. Que estar empoderadas
digo, las decisiones de integridad personal, no estoy con esto diciendo es culpable la que se queda, al contrario, ¿eh? Digo que es solo una enseñanza. Al primer gesto de violencia verbal o de violencia física, hay que irse. Aunque eso significa un salto al vacío. Esto es algo que le quiero decir a las mujeres. Aunque vos te quedes con un hijo en brazos, aunque te quedes sin nada, yo obviamente tuve la enorme cobertura de mi familia, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la vida es mucho mejor, es una liberación. En el caso de esta chica se ve que no ha podido hacerlo. Y bueno, los crímenes políticos son terribles en Olivos, sobre todo en el periodo menemista, el polideportivo Olivos, las orgías que se desarrollaban ahí. Yo tuve el testimonio de todo lo que sucedía a través de, ¿cómo se llama? Ustedes me van a hacer acordar. Una chica que después se cayó de un piso. Lourdes Di Natale. Lourdes Di Natale. Ella me contó todo lo que pasaba en Olivos. A mí otras personas en la Convención Constituyente que estaban en Olivos me contaron. Y realmente en ese momento había una convalidación por silencio terrible. Entonces también la política tiene que ser ejemplo. No puede ser que no haya una vida sana en Olivos, ¿está? Sí, claro. No puede ser. No puede ser porque, pero también ha habido mucho silencio durante mucho tiempo y lo mejor que podemos hacer es que la causa deje de ser la tapa de los diarios, que se haga justicia, que el expresidente sea condenado, pero no hacer de esto el entretenimiento público ni el morbo público, ¿no? Sobre todo porque hay un chico muy chico en el medio y con todo este sistema de comunicación que existe ahora, un día puede leer todo eso, ¿no? Sí, claro. Pues es que acá me acerca a Lilita la producción un dato que dentro de todo lo escandaloso, lo humano, el sufrimiento personal de Fabiola Yáñez y demás, está bien hablar de estos temas, lo estás haciendo vos. Me dicen que desde la denuncia las llamadas al 144 aumentaron 50%, obviamente son consultas por violencia de género, o sea, claro, el hablar de estos temas hace que, como vos decías recién, sí, se animen a denunciar. No, hay que animarse, hay que irse, hay una vida por delante, hay toda una vida por delante, nadie tiene que soportar, ni hombres ni mujeres, y vuelvo a insistir en esto porque yo he trabajado mucho cuando era diputada en el Chaco sobre el tema de que la violencia verbal es la más terrible porque genera la subestimación de la mujer, ¿no? La terminan condenando a vos no valés, vos no servís, vos esta es la palabra central, vos no valés, vos no servís, vos estás gorda, vos estás sucia, vos no atendés bien la mesa, ¿está claro? Todo empieza con una desvalorización que también puede darse respecto del hombre, porque cuando el hombre está se encuentra desocupado, a veces ha perdido el empleo, por ejemplo, ha pasado en los 90, hubo muchos hombres que fueron violentados en sus propias casas porque perdieron la capacidad que ellos tenían de poder llevar la comida, que era algo que hacía al comportamiento, al rol de la masculinidad, y que esto generó mucha subestimación dentro de la propia familia. Y violencia también del resto de la familia. Por eso hay que tener mucho cuidado con la palabra, porque la palabra te puede matar. La palabra es la que te lleva al piso de no servir, no valés, y ahí empezás a soportar cualquier cosa. Porque en realidad, ¿por qué no te vas? Porque crees que no valés. ¿Y por qué crees que no valés? Porque el otro te convence de que no valés. Te lo hace creer. Lilita, es Rolando, un círculo vicioso terrible. Te saluda Rolando y adhiero a todo lo que decís y es muy importante tu mensaje. Te quería llevar de nuevo al tema Fabiola y lo institucional, porque vos sos una gran observadora de la institucionalidad de nuestro país y conocedora de cómo funciona el poder. Lo que te quiero preguntar es,
¿Vos creés que puede haber ocurrido todo lo que ocurrió con Fabiola Yáñez, me refiero a la violencia de género, sin que lo supieran funcionarios del gabinete de Alberto Fernández, gente de la Quinta de Olivos? No. Miren, todas las personas que están alrededor de la víctima lo saben, tanto sea privado como público, ¿está? Ujú. En esto no se diferencia la vida que puede pasar en un barrio, en una casa, y esto pasa por todas las clases sociales, todo el mundo alrededor lo sabe. El problema es que es un delito de instancia privada. ¿Qué quiero decir? Hay un punto, por eso es un delito de instancia privada, en que la decisión final la tiene que tomar la persona, la víctima. Y mientras no la tome, es muy difícil hacer cosas. Es como cuando vos te enfermás, ¿no es cierto? Tenés una enfermedad psíquica, una depresión, etcétera, y te negás a ir a un psiquiatra o un psicólogo. Ujú. Sí. Y te negás. No hay nadie que te pueda ayudar hasta que vos no tomes conciencia. Lilita, se podría- Eso también es así. Por ser hay un delito, por eso es un delito sí. de instancia privada, ¿no? ¿Debería cambiar en algo esa posición? Porque hay también una cuestión muy tóxica respecto de las relaciones donde hay violencia, donde no puede cortar la mujer quizás con eso y tiene, no sé, una hermana que lo ve, una amiga que lo ve y quiere ayudarla de alguna manera, y es un tercero que ve la situación. Bueno, si hay un riesgo, porque hay diversos grados, ¿no? Sí. Lo mejor es advertir a tiempo. Por eso hago tanto hincapié en la violencia de la palabra. lo que pasa, perdón, Lilita. Pero si no se advierte a tiempo, alguien tiene que poder ayudar. Pero cuando no quiero obviar la respuesta, digo, es muy difícil denunciar o es muy difícil hacer algo en un contexto donde la propia víctima no toma. Entonces toma lo la que hay que decisión. ayudar es tomar la decisión de ayudarla a través de asesoramiento, esos Sí. llamados. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces la víctima primero, porque es necesaria la decisión de ella y llevarla a la decisión. Porque puede ser que otro decida, pero ella vuelva. Sí, claro. Porque con la relación es tan brutal que las personas terminan dependiendo, sobre todo en los casos que tenés un psicópata o una psicópata al lado. Es lo mismo. Lo que pasa, Lilita, perdón, soy Cecilia Es que, Buffle. ¿sabes qué pasa? Es que Tendés acá- a depender. Crees que no vivís sin la otra persona. Lo que pasa es que acá, un poco después de escuchar la entrevista de ella y viendo un poco toda la dinámica del final del gobierno, también lo que aparecen son algunas voces que lo que trataron es de explicarle que ella se tenía que quedar, no que tenía que por denunciar a supuesto. ir, ¿no? Lo que Pero- está diciendo Fabiola Yáñez en es ese que la caso, obligaron lo de a la quedarse cuando ministra, ella se quería acá separar. hay varias responsabilidades, ¿no? Institucionales. La ministra de la Mujer, obviamente el presidente que está imputado, es decir, hay personas que tomaron conocimiento, y los médicos, ¿no? Que en todo caso vieron la cuestión. Pero miren, la verdad es que 2 semanas, yo lo de Logan no lo sigo más, porque resulta que yo iba siguiendo lo de Logan, que es la desaparición de este chiquito, Sí. que es una desaparición forzada, que de repente yo seguía día por día. Y día por día seguía todo casi como un juez, ¿viste? Viendo las pruebas, etcétera, para tener una composición del lugar y para saber lo que está haciendo la juez federal, que estaba en realidad haciendo de nuevo las pruebas, pero las hacías de nuevo para poder purificar, convalidar un expediente para que pueda ir a juicio. Y todo el mundo la criticaba, pero era lo que un juez tenía que hacer, y de repente desapareció. Y de repente no hablamos ni de la canasta familiar, ni de la violencia institucional. Yo les recomendaría a toda la política que baje los niveles de su propia violencia, porque estos chicos de 13 o 14 años que están fascinados con algunos gobernantes, que dicen barbaridades, pero que dicen groserías de una cultura anal, te diría, ¿no? Una cosa terrible. Bueno, todo empieza por la violencia de la palabra, ¿eh?
Porque si uno se siente habilitado a decir cualquier cosa del otro, también se siente habilitado a la violencia física. Y en el plano institucional, la violencia verbal lleva a la violencia institucional, es decir, a los autoritarismos. Entonces, me parece que es una reflexión muy profunda, que merece tocar todos los ámbitos. El otro día vi a periodistas, obviamente los hacen a través de todos estos influencers, etcétera, barbaridades que se dicen de periodistas, solo por la libertad de opinión. Entonces, me parece que estamos educando muy mal a las nuevas generaciones y que esta responsabilidad compete al gobierno, principalmente al presidente Milei con su vocabulario. A nosotros nos echarían de la mesa, bueno, yo echaría de la mesa a un hijo si se comporta de esa manera y con ese lenguaje, pero guarda que este lenguaje es popular. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? En violencia física. Porque como decía Pérez Reverte, esto termina en una cuestión de vecinos. Cualquier vecino le va a decir una barbaridad al otro, y no vamos a poder convivir. El lenguaje genera nuestra convivencia. La violencia del lenguaje, que sí yo escuché decir lo que él le decía a ella supuestamente, porque eso es lo que dice ella y yo le creo, empieza con esto, ¿no? Y después va a las manos. Yo por lo menos lo viví así. Vos ves que, me quedo con esto último de la violencia verbal en la sociedad. ¿Vos ves que estamos en un momento peor que en otros anteriores? ¿Focalizás mucho en los jóvenes? ¿Y por qué en los jóvenes? Imagino que también porque es redes. Porque estoy viendo que este lenguaje que viene desde el poder, el lenguaje de Cristina era muy violento también y generó la supuesta grieta, sí, que yo nunca la vi. Pero este lenguaje también está generando una nueva grieta. Pero además es un lenguaje tan grosero, tan primario, tan elemental, que te impide pensar. O sea, los gobernantes tenemos la obligación de decir la verdad, pero tenemos la obligación de decir el lenguaje de la verdad en un lenguaje no cínico, al contrario. Ustedes saben que yo de cínica lo que menos tengo, pero sí con la debida educación, porque lo que se habla en la radio, lo que se habla en la casa, lo que se habla en el poder, sobre todo lo que se habla en el poder, termina siendo el lenguaje cotidiano. Y yo ya estoy advirtiendo en el lenguaje cotidiano, poco lenguaje, guarango lenguaje, vinculado a una decadencia moral terrible. Y esto termina en violencia física, no se extrañen. Esto de que te dicen, mirá, no sé qué cosa le hicimos a un pájaro, no sé qué dijo el presidente. Bueno, esto un chico lo puede tomar y terminar en algún tipo de violencia, o contra un animal, o contra un hermano, o contra esto. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Porque como decía, miren, la palabra ordenó el mundo, claro, tanto para Confucio como para la doctrina cristiana o para la judía. Pero es cierto que la palabra nos ordenó, los lenguajes nos ordenaron. Guarda con desordenarnos, porque eso es la división final, la atomización final de una sociedad. Elisa, y este caso me parece que tiene que pasar a un segundo lugar, es decir, que si ella pide si la víctima pide confidencialidad, si las pruebas se están desarrollando, si hay jueces, si hay fiscales trabajando, no creo que a partir de ahora tenga que seguir siendo objeto de lo público, porque en el medio hay un hijo, En el medio hay un hijo que ahora, viste, los chicos de 2 años ven todo. Sí, claro. Escuchan todo. ¿A vos te gustaría estar en una foto si fuiste golpeada en los diarios? Bueno, esta es la pregunta. No le hagas a los demás lo que no deseáis que os hagan a vosotros. Esta es la regla de la humanidad. Eso es algo de lo que vos... perdón, Elisa, es algo de lo que vos hablaste. Viste que ahora Maxi Ferraro subió el video de tu participación en la Convención Constituyente del 94, y el cierre que hiciste está dando vuelta, pues espectacular, hablando de la sociedad de los medios y cómo es muy difícil escapar a la esclavitud que nos propone la sociedad de los medios. Vos decís que se puede escapar mediante la educación. Digamos, la subversión semiótica. Exactamente, el concepto de Humberto Eco. Ver lo que no se dice y ver el significado oculto. Digamos, ¿hemos perdido esa capacidad de análisis? Sí, porque la incapacidad de pensar, a ver, ¿cuál es el problema? Esto se va a tratar en la inteligencia artificial, ¿no? En
Pero también cuando hablaba de sociedad de medios, pensá que era hace 30 años. Sí, 94. Claro. Sí. Entonces yo cuando hablaba de estas cosas en la universidad, estaba ya estudiando de los años 80 todo el efecto de la revolución postindustrial y de la revolución de las comunicaciones. En ese momento solo existía la radio y la televisión, ni siquiera existían, ¿cómo se llama estos canales de cable? Sí, sí, No, creo que ni siquiera los canales de cable. Entonces, uno ya sabía que la revolución de la comunicación iba a ser enorme, pero ya estaban apareciendo los chips, ¿se acuerdan esos teléfonos? Y la gran discusión en el mundo es qué iba a pasar con el desarrollo tecnológico y con el sesgo, es decir, de cómo se podía imponer, manipular la noticia. Es decir, que dejaba de haber verdad. De alguna manera es la discusión de la posmodernidad. Claro. Y que solo se iba a producir lo que podía venderse. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una noticia que vende, entonces la tengo que poner. Pero resulta que esto lo que esconde a lo mejor es otras noticias más graves. Yo vi un diario que cuando se pasó a la bancarización, ¿se acuerdan? Durante Cavallo, Sí. en el 2001, puso en la tapa hay problemas con la bicicleta en la ciudad. Entonces, Es lo que- también es lo que vos decís, hay lo que no se cosas. dice. Yo quiero saber si aumentan los precios, cuál es la canasta básica, cuál es el problema de la educación y la inteligencia, la falta de medicamentos oncológicos en los hospitales. O sea, esto es importante, pero no puedo. Yo digo, no puedo tener. Yo dejé de leer las tapas y los diarios, viene que leo el diario escrito. Porque no puedo encontrarme todos los días con que la nota sea Fabiola. Fabiola tiene un caso judicial importante, tiene un privilegio que no lo tienen otros, porque tiene custodia, otras mujeres no lo tienen. Nosotros tenemos muchísimos casos de mujeres que viven con el revólver, con el revólver apuntado. Entonces tiene un enorme privilegio, pero yo me leo los diarios escritos para informarme de la realidad del mundo, de lo que está pasando, de la realidad de la Argentina, de qué va a pasar con el cepo, de cómo va a vivir a toda la clase media que no le alcanza, a un tal Oliveto que me saca una nota donde me dice que ya sos de clase media alta si ganás más de $1 millón de pesos, me están tomando el pelo. Entonces, también la gente necesita saber, y por eso como la inteligencia artificial viene para quedarse, es decir, es un hecho, también qué vamos a hacer los humanos. Hay Vos lo ves y ahí como para una ir... obra de teatro impresionante, que creo que terminó, no es teatro, bueno, es teatro lírico, sería, que se dio El Cónsul en el Colón con Schumacher, que fue espectacular, chicos, espectacular, porque esto de la inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Un ente racional. Lo que no puede tener es sentimientos, puede simularlos. Y uno puede engañarse, pero no puede tener sentimientos. Guarda que ese es el final de lo que se llama la racionalidad instrumental, es decir, donde los medios se convierten en un fin. Y esto puede tener para la humanidad un cambio que puede ser tan evolutivo como involutivo, es decir, puede ser evolutivo en muchas cosas y para mucha gente, y puede ser llevarlo a una sociedad primitiva a otra gran parte de la humanidad. Sí. Entonces, es un tema tan importante que la verdad, ponerme Fabiola todos los días Fabiola, yo le pido a los medios que los quiero, que los requiero, a todos los diarios, dejen de poner esas tapas, preserven la tranquilidad de la víctima y que avance la causa lo más rápido posible, ¿no? Lilita, para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta de Pero inteligencia. tengo razón, ustedes no se casan. Yo no No, puedo ver más ¿sabés estos lo que pasa, titulares. Lilita? Te lo digo desde el otro lado y desde la No, si cobertura yo me diaria. llego a morir, por Sí. favor, o me llega a tener algún problema Sí, con sí. los narcos que me ataquen, no me pongan todos los días los titulares. Sí, te vamos a poner todo. Pero Lilita, tenemos un Hasta mes que no estemos asegurado de seguros de cobertura de eso. No, lo que te iba a decir, no para Lo entrar que en una digo- discusión, pero también Lo que hay una digo, gran yo no estoy demanda. teniendo una discusión, es grave, pero Sí. lo que sí hay una gran demanda de mujeres, pero sí hay que asignarle los tiempos a los tiempos, Sí, porque está- si está no, muy bien solo lo que hablas vos de decís. lo que vende.
Sí, de lo que demanda. Y eso y parte de la subversión semiótica y de la ética periodística en un mundo donde estamos luchando por la humanidad, es asignar a cada lugar su valor. Sí. Que no nos pierda lo presente de lo importante, porque en este momento parece que entramos en recesión, cuáles van a ser las consecuencias de la recesión en China, de la recesión en Estados Unidos, y mucha parte de nuestra vida cotidiana se está jugando en estos días. Entonces, hay que asignar un valor, sí. Hay que duplicar el tema de las denuncias, es relevante, sí. Hay que preservar a la víctima y a su hijo, sí. Lo que pasaba en Olivos lo sabían todos. Miren, yo no puedo contar algo porque me lo dijo una prima y era para llorar de la risa, diciendo la cantidad de personas o de mujeres que entraban a Olivos. Esto lo sabía todo el mundo. Ahora decidieron ponerlo como noticia porque estaba en un expediente, pero decidieron construirlo como noticia. Las noticias también se construyen, porque yo he visto muchos casos iguales a estos donde decía no se puede hablar de la intimidad de las personas. Los mismos editorialistas, guarda, con personas con casos de abuso de menores. Entonces, démosle el lugar, ojalá que todo el mundo denuncie. Yo lo que recomiendo a todas las mujeres es fijarse en la violencia de la palabra, fijarse en la violencia de la palabra. No relativizar, porque ahí es donde viene la peor violencia, que es la subestimación. Yo he recorrido barrios enteros cuando podía, ¿no? Cuando el PJ me dejaba entrar, porque ahora con los planes era imposible. Y yo recuerdo dar las clases, de decir, miren, ustedes no saben cómo empezaban todas a decir, ¿qué es lo primero cuando te van a dominar? No valés, no servís, no haces bien. Y sobre todo también a las mujeres que trabajamos, ¿no? El bife no está bien, tal cosa no está bien. O sea, es como que te hacen pasar la culpa de que además de que tenés que trabajar, tenés que ser una perfecta ama de casa. Yo ya sé que su generación es distinta, pero guarda que hay todavía lo que transmiten las madres, se las transmiten a las hijas, y ese dominio no se dejen subestimar, porque es el preludio de una violencia física. A veces una violencia física se puede dar una vez en la vida, pero la diaria de la violencia verbal, tanto para la mujer como para los hijos o para un hijo, es la mayor de las violencias. Nos quedamos, Lilita, con ese mensaje y recordamos entonces hoy inteligencia artificial. Voy a leer el título. Filosofía y geopolítica, ¿cuál es el nuevo rol del Estado-Nación en los tiempos de la inteligencia artificial? Esto es a las 7 de la tarde, es virtual, a cargo de Lilita, por supuesto, Carrió, y Facundo Cajén, que es el especialista que mencionaba. Facundo, ¿viste? No es Federico, yo le digo Federico todos los días, pero yo cambio los nombres. Facundo Cajén, y para la información entonces institutoarendt.org.ar, ahí está la información, se pueden anotar. Igual son muchos los cursos, así que imagino que más allá del de hoy puede haber otras opciones y ya diste otros anteriores. Lilita, te agradecemos. No, todos los días, todas las semanas se dan muchísimos cursos. Bueno, les mando un beso a todos. Y esperemos que se mejore Jorge, que está mejor, así que... Por suerte, bien. Así es. Recuperación paso a paso, día a día. Gracias, Lilita. Paso a paso. Cuídense. Te mandamos un beso grande. Lilita Carrió, wow. Dijo mucho, gran conocedora de cómo se manifiesta el poder. Cuando mencionaba Tartu, el discurso de la Convención Constituyente, donde Carrió, ahí nació una estrella. Es verdad que repasando lo que fueron esos debates, había una cuestión oratoria y de formación intelectual que, si uno lo compara con el Congreso actual, uno puede estar a favor o en contra del contenido, discrepar o lo que fuera, pero ahí había... años luz de diferencia. Años luz de diferencia, planteando, todos sabían lo de Fabiola, es imposible que no se supiera esta situación, más allá de lo que era relaciones paralelas que tendría el expresidente, ahora expresidente de la Nación, dando el mensaje de la violencia verbal, por supuesto, contando que ella misma fue víctima, que tuvo la posibilidad de salir por una contención familiar,
fue fuerte, fue fuerte. Me impresionó mucho esa idea que trajo de la mujer de Menem. Sí, perdón, de Zulema. No me salía Zulema. Del caso de Zulema, porque una de las cosas que primero usó Alberto Fernández como referencia fue también, o deslizó, fue problemas psiquiátricos de Fabiola Yáñez, ¿no? Y es una constante en el violento, ¿sí? Tratar de poner a la mujer en lugar de la causante de la violencia. Obviamente es una canallada. Yo destaco lo que marcó Lilita, que es la sensación que tenemos todos y lo que surge un poco de la declaración de Fabiola en cuanto a que nada de lo que le pasó a Fabiola, de lo que le hizo Alberto, podía haber pasado inadvertido por quienes la rodeaban. Desde la gente que trabajaba en Olivos hasta miembros del gabinete de Alberto Fernández, los que iban todos los días a la Quinta a verlo, y estoy pensando en secretarios privados, en ministros de íntima confianza de Alberto Fernández. Esto tenía que ser un secreto a voces, porque ocurre en todos los casos de violencia de género. Pero un tercero puede denunciar. ¿Dónde queda la denuncia? Pero moralmente es lo que corresponde. Hay dos temas. Uno es el plano legal y el otro es el ético y el moral. Si tenemos una lista de ministros, Negri, donde hay gente que sabía y no dijo nada, como políticos, nosotros los deberíamos cancelar. Igualmente, a lo que me refiero es otra cosa. A mí me pasó en la vida real de tener vecinos que yo escuchaba golpes y los gritos de la mujer. Llamé a la policía. Sí. Cuando viene la policía, cuando vino en su momento, esto fue hace mucho tiempo, vino la policía. La mujer dijo, no, acá no pasa nada. Sí, está bien, pero vos llamaste. Pero vos llamaste y la policía intervino. Tu moral. Pero se terminó ahí. Yo lo que no te estoy diciendo. No, espera, pero me parece, Adri, que acá el punto. Si alguien denunciaba, si alguien denunció en su momento y le preguntó, Adri, termino la frase, son 2 Ordenémonos segundos. Y tenemos que ir cerrando. Vamos a suponer, quiero creer que alguien avisó, que alguien hizo la denuncia. Si se dirigieron a la mismísima Fabiola y ella dijo, no pasa nada. ¿Pudo haber pasado esto? Sí. A esto me estoy refiriendo. En cuanto a lo legal es lo siguiente, es un delito de acción privada, igual que la violación. Solo la víctima puede pedirle a la justicia que la investigue. Ahora, eso es un tema, pero vos fíjate lo que vos hiciste, llamaste a la policía cuando viste la situación. De lo que estamos hablando acá es cómo los que rodeaban a Fabiola no hicieron ese mínimo alerta. No es solo que no hicieron esa alerta, Rolo, es que lo que ella cuenta es que la convencieron de que se callara, activaron y funcionaron para que ella se quedara en ese lugar. Por supuesto. Yo iba a los que estaban en un círculo más grave, más amplio que pudieron haber visto, no los que ella nombra directamente, que son Ayelen Massina, el médico Saavedra de la Unidad Médica Presidencial y otros nombres le que mintieron sobre su viaje a España y su salida de la Quinta de Olivos. Incluso Juan Pablo Biondi, el secretario de Medios de Alberto Fernández. Todos ellos, según Fabiola, sabían y le dijeron, quédate en el molde. Pero hay otros... Claro, en el escándalo institucional... Hay otros que tienen que haber visto esto. Me refiero a ministros que iban a la reunión a la Quinta de Olivos, se la tienen que haber visto a Fabiola en estas condiciones. Sí, hay una cosa más, y con esto cierro porque estamos muy pasados de tanda, quiero decir. Fabiola Yáñez cuenta que en el tramo final de... no cuando estaban en el gobierno, sino cuando ella ya estaba en España y había toda una cuestión de, ella dice, Alberto Fernández decir, si vos hablás yo me suicidio y toda esta cuestión. Ella cuenta que alguien a quien no identifica del entorno y de él, muy cercano, la llama y le dice, Alberto está muerto. Le dan una noticia falsa que es que estaba muerto. Sí. Entonces, imagínense el nivel de perversión en ese operativo que se llega a una situación de ese tipo, de decirle a otra persona, para generarle, por supuesto, un estado de conmoción e inmovilizarla, decirle, tu expareja se murió. Entonces, estamos hablando de un nivel terrible, no estamos hablando de complicidad, estamos hablando de una acción para evitar una denuncia de Fabiola Yáñez. Esto va a continuar, esta tarde seguro habrá novedades respecto del caso y muy fuerte entonces esta entrevista con Elisa Carrió y con el mensaje que dio. Me quedo con lo verbal, la red flag, la bandera roja está antes, hay que darse cuenta como para no entrar en ese círculo vicioso, nefasto del que muchas mujeres no pueden salir.